Bienvenidos al podcast Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia, un podcast hecho por y para escritores, donde tratamos temas de escritura en la actualidad. Y traemos a tus escritores favoritos para conocer más del mundillo literario. Yo soy Rebeca Hernández. Y yo, Isa San José. Y recuerda que siempre, y para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Bienvenidos a un episodio más de Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Hoy tenemos con nosotras a una invitada muy especial, alguien que une como dos mundos que a veces parecen estar separados, el de la ilustración y el de la escritura. Se trata de Alba NF, más conocida en redes como Cáliz Dice. Es una ilustradora freelance desde 2020 y ha trabajado con numerosos autores. Pero en 2024 dio un paso más y se convirtió también en escritora y autora. Este año publicó su primera novela, Cuando vimos la luz, con Penguin Random House, una obra que combina narrativa, ilustraciones y páginas de cómic. Y recientemente se ha lanzado también autopublicación con su nueva novela, Cuando caían las noches, financiada mediante crowdfunding. Alba, bienvenida al podcast, es un placer tenerte aquí y si quieres añadir algo más de esta presentación, antes de empezar, este es tu espacio. Hola, Jo, muchas gracias por tenerme aquí. La verdad es que ha sido una presentación genial, así que no tengo nada que añadir. Muchas gracias. Encantada, por cierto. Pues estamos súper emocionadas de tenerte aquí porque, a ver, ya es un poco complicado ser solo escritora o ser solo ilustradora o ser una cosa y además estar en redes sociales y además hacer un crowdfunding. O sea, vamos, es una pasada. Así que vamos a echar para atrás en el tiempo y vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo fue tu inicio en todo esto? Yo empecé en 2020, a mí me dio por empezar en redes y fue como a ver qué tal. Y la verdad es que, en 2019 y un año después de crecer en redes, que fue, no sé si fue por ayuda de un tipo de challenge que hacíamos los ilustradores de Draw This in Your Style y eran artistas grandes, ponían un personaje y tú los dibujabas. Y yo creo que empecé a crecer a partir de hacer ese tipo de dibujos y la verdad es que era muy chulo. Y ya a finales de 2019, principios del 20, ya me empezaron a pedir algunos autores, sobre todo alemanes. Hubo ahí un boom en autores alemanes, la mayoría de mis clientes en ese entonces eran de ahí. Y básicamente, no sé, fue de repente, alguien me lo pidió y dije, anda, pues se puede ganar dinero de esto. Y yo mientras estaba terminando la carrera, porque yo soy ingeniera de diseño industrial, y justo se me juntó ese último año que terminaba la carrera con probar a seguir ilustrando. Entonces me hice autónoma en 2020, a finales, y yo ahí seguía haciendo ilustraciones y yo desde pequeña sí que había escrito también. Y es verdad que lo había dejado durante muchísimos años y me dio por combinar, digamos, la escritura con la ilustración. Yo iba haciendo mini cómics en redes, sobre todo en Twitter, y ahí nacieron Ruga y Leo. Y Ruga y Leo, básicamente, pues gustaron bastante como personajes. Yo mientras iba escribiendo su historia, que fue muy caótica porque fue la primera, entonces como gustó, tengo en contacto conmigo y ahí empezó, digamos, el tema de considerarme también seguir pues de escritora. Así que eso, hice muchísimos cursos, intenté aprender lo que pude, porque claro, tenía la sensación de que había perdido muchos años, que me di una pausa tanto de la lectura como del dibujo, que también estuve muchos años parando la ilustración y de la escritura, así que fue súper guay retomarlo, ir a tope y recuperar todos esos años perdidos. Qué bonito. ¿Y cómo es el proceso de trabajo con un autor cuando te pide una portada? A mí me encanta. Normalmente muchas veces me contactan ellos a través de correo porque es, digamos, algo un poco así más profesional. Y yo lo que tengo es una plantilla donde tengo varias preguntas relacionadas con la sinopsis, de qué va la historia, y un poco el estilo que les gustaría de portadas, porque siempre viene bien tener referencias. O sea, al final en este caso en concreto, el tema de las portadas, hay unas tendencias, hay unos estilos que se relacionan con diferentes géneros. Pues eso, el proceso es básicamente, te contacta el autor, te explica el proyecto, si te gusta, que yo siempre digo que sí, porque me gustan todos. Y es un proceso muy chulo porque, claro, el autor te está confiando su historia, sus personajes y pues tú intentas yo hago primero unos bocetos iniciales para saber la composición y de ahí vamos avanzando en fases. Y es un proyecto, es muy chulo, la experiencia es muy chula, a mí me encanta
¿Qué importancia tiene según tu experiencia? Por supuesto, ya tienes de ambos lados una buena portada o una identidad visual coherente con el libro que se ha escrito. O sea, tiene muchísima importancia porque, más que nada, primero para los lectores, porque la idea es que si a ti ya no solo es el tema de si te entra la portada por los ojos, porque si te gusta la portada es probable que oye, te animes a coger el libro, leer la sinopsis, ojearlo un poco, eso para empezar. Pero en relación a los géneros, puede ser muy contradictorio para un lector coger algo, yo qué sé, imagínate una portada, yo que, por ejemplo, tengo un estilo tan un poco así infantil, pues yo cuando me piden según qué libros intento variarlo un poquito, cambiar los tonos y demás, porque siempre intento hacer un research, o sea, una investigación inicial de qué hay en el mercado y cómo tienen que ser los elementos. Porque es que si no, al final es contradictorio para el lector, o sea, va a coger un libro pensando que es algo y luego se va a encontrar otra cosa. Entonces, yo, por ejemplo, de ilustración, llevo muchos años ilustrando, pero sí que es verdad que ahora, por ejemplo, voy a hacerme un curso de diseño editorial porque sí que es verdad que me gustaría aprender más de cómo hacer otro tipo de portadas que no sean ilustradas. Al final, la ilustración tiene sus limitaciones en cuanto a las tendencias y los géneros. Hay géneros que a lo mejor no pega una ilustración. Entonces, sí que me quiero abrir a eso. Y la identidad visual general también, o sea, dentro del libro también hay que pensar en cómo va a ser la maquetación, en cómo van a ser los embellecedores, o sea, de los inicios de capítulo, cómo van a ser todo en general. Entonces, es el conjunto, porque al final un libro es un producto, no es solo un texto con una cubierta. Entonces, también ayuda mucho, ya no solo a que sea una identidad coherente, sino a que sea una experiencia para el usuario. Perdón, es que estoy hablando de la parte ya de ingeniera. Lo hemos entendido para los lectores. Pero lo entendemos, sí, para el usuario final, que al final es el lector. Es que, sí, claro, muchas veces lo vemos como, y normalmente lo hablamos, ¿no? Aquí, de decir, es que es mi historia, es mi bebé, es mi. No, lo tienes como muy achuchadito. Y al final, cuando va a salir, toda la parte de promoción, marketing, editorial, toda esa parte se trata como un producto, se trata como si fuera un perfume, se trata como si fuera una crema corporal, o sea, sí. Da igual porque no le están poniendo ese cacho de alma, como decimos nosotras, ese corazoncito que tú llevas mimando y leyendo y releyendo y esas historias que llevan en tu cabeza años, meses, ¿sabes? Entonces, ese final, por supuesto, como dices tú, es un producto, ¿ok? Y se tiene que promocionar y realizar el marketing del final siempre igual como si fuera un producto. Sí, claro. Y también es lo que dice Alba, de que también tiene que conectar con el lector, Claro. que también te entre un poco, y cómo conecta primeramente por los ojos, quien no ha ido a leer librería, te ha llamado la atención una subportada y lo has cogido y le has dado la vuelta para mirar luego la sinopsis. Pero dices, primero es la portada, dices, madre mía. Yo, bueno, como todo el mundo, tenemos estanterías limitadas, ojalá tenerlas infinitas. Claro. Pero yo la decisión de coger un libro en físico o en ebook es siempre la portada. O sea, es decir, quiero esta portada en mi estantería. A lo mejor es ya la influencia de ser yo ilustradora, que normalmente son portadas ilustradas. Veo una portada ilustrada que me gusta como para mi casa. Entonces sí que es verdad que yo tengo ese criterio de no me gusta la portada. Bueno, pues para el ebook. Me lo leo, pero está en ebook. Entonces me parece importante. Me encanta. Vale, Alba. ¿Alguna anécdota curiosa o aprendizaje trabajando con escritores? Uy, la tengo que pensar. O sea, algo que me viene así siempre a la cabeza, el caso de una autora alemana, que de hecho llevo trabajando con ella muchísimos años, y a la vez una fan suya se puso a pedirme encargos de la propia historia. O sea, he estado varios años trabajando con la autora y con una fan pidiendo fanart de esos libros, y me hace muchísima gracia porque de hecho había tanto arte entre las dos cosas que bueno, por ahí lo tengo, que la autora decidió hacer un calendario para este 2000, creo que fue para este año, y ahí están las ilustraciones que le hice yo y las que no eran oficiales, pero que las pidió la fan, y que me pareció espectacular decir, o sea, es como un objetivo, como una meta de autor que tengas tu artista oficial y que tengas una fan que también pide arte a ese artista oficial, digamos. Me parece
Es maravilloso. Eso está muy chulo porque así tienes como tienes merchandising, técnicamente también es oficial porque es del mismo ilustrador. Claro. Sí, sí, o sea, me pareció súper curioso y siempre me viene a la cabeza. Es una pasada. Pues la verdad, acabas de ponerme una meta en la vida. ¿Sabes? Está muy guay, la verdad. Yo feliz. ¿Qué consejo le darías a un autor que está pensando en contratar un ilustrador por primera vez? Lo primero es que sepa un poquillo la información que tiene que ofrecer. O sea, a mí, por ejemplo, lo que me sirve, a ver, evidentemente los autores, o sea, bien, los ilustradores, luego explicamos el proceso y demás. Pero tener un poco claro cómo va a ser la presentación. O sea, esto es como todo. Al final, si saludas en el correo, explicas quién eres, lo que estás haciendo, un poco para poner en contexto al ilustrador, sobre todo si pides a un ilustrador que tiene muchísima, que eso pasa bastante, que tiene mucha lista de espera, pues ahí a lo mejor si mandas un, hola, ¿me puedes dar información de, o sea, hola, quiero que me ilustres la portada? Pues a lo mejor el ilustrador, si tiene muchísimo trabajo, tiene que filtrar. Nosotros intentamos siempre responder, pero eso, una presentación y que se explique exactamente pues de qué va el proyecto un poquito y lo que quiere. Porque no es lo mismo pedir una portada que pedir ilustraciones interiores, que pedir una print de personaje. Hay algo que no hacen a veces y es que si tú pides presupuesto, porque al final que tú escribas a un ilustrador no significa que vayas a seguir adelante, o sea, puede que no te encaje el presupuesto totalmente normal, pero responde a ese presupuesto, porque a veces pasa que la persona simplemente por vergüenza o por jolines, ahora no le va a decir que no responde y que te quedas así como... Aunque al final te digan que no, pero decir, pues mira, al final no... Sí. Y no pasa nada, porque al final yo creo que cuando haces un libro y a lo mejor quieres buscar a alguien que te ilustre la portada o personajes o tal, buscas a varios y después el presupuesto que mejor se ajuste a ti, pues escoges. Claro. Sí, eso que es algo que yo creo que pasa bastante. Y que entendemos realmente que queda puro el que al final no tendrán presupuestos. Entonces, y es totalmente normal. O sea, es que hay mucha variedad de precios en ilustradores. Y luego también que piensen si ese artista encaja con su estilo, porque normalmente los artistas tenemos un estilo propio. En mi caso, por ejemplo, es más rozando el manga, más infantil. Entonces, claro, sí que es verdad que hay casos en los que viene una persona y te dice, quiero esto, pero lo quiero en el estilo de tal. Entonces hay que tener en cuenta que muchas veces si tú pides un estilo que no es propio del ilustrador, pues se hace complicado. Claro. Dentro de lo que cabe, evidentemente, yo como ilustradora, si me ubica, lo intento adaptar un poquillo, o sea, no sería la primera vez y además muchas veces lo tenemos como un reto, es decir, a mí me ha pasado, por ejemplo, alguna ilustración que era más de fondo o algo así que yo normalmente siempre suelo meter personajes, jolines, pues dices, pues me interesa porque quiero salir un poquito de mi zona de confort y está muy bien. Pero sí que es verdad que si tú eres autor, sí que tiene sentido que tengas en cuenta que probablemente el ilustrador que elijas, ilustradora, tiene su estilo propio y le va a costar un poquito salirse de ahí. Sobre todo si es a lo mejor por temas de trabajo, porque experimentación está muy bien, pero hay personas que tampoco arriesgarse es un poco contraproducente para el ilustrador hacerlo justo en un proyecto. Tú estás escribiendo ahora, estás ilustrando tus cosas, ¿sí? Pero además ilustras para otros. Sí, afortunadamente sí, o sea, estoy muy agradecida de eso. O sea, me parece una pasada. ¿En plan de por tiempo o...? Por todo, piensa que cada proyecto, justamente lo que estabas hablando, ¿no? Cada proyecto tiene como, aunque esté dentro de tu estilo, tiene como su estilo, ¿no? De repente llega una persona y tiene una novela romántica, imagínate. Pues una novela romántica no se va a parecer en una novela de fantasía de portada o de ilustraciones interiores. De repente alguien viene con una portada, otro con ilustraciones interiores, otro con fanart. Vale, ok, está bien. Pero al final todo eso, junto más tus proyectos, junto más la escritura que estás haciendo, o sea, me parece una pasada cómo segmentas los trabajos. Gracias. O sea, súper admirable. Muchas gracias. Sí, es eso. ¿Sí? Yo creo que es, o sea, me siento súper afortunada de poder organizar de tal forma que no me falta, o sea, que puedo seguir
haciendo encargos mientras sigo trabajando en mis proyectos personales. O sea, yo de verdad era como un sueño que no esperaba poder vivir. En cuanto a organización, que creo que es muchas veces lo que a la gente le sorprende, más allá de, pues dibujas y también escribes, el combo, qué chulo. Pero en organización, la verdad es que el utilizar aplicaciones me ayuda muchísimo, el Notion, el trabajar por bloques, el decir este día hago tal, este día hago tal. Y otra cosa que no recomiendo, pero yo hago, es dormir poco. Entonces, son malas recomendaciones, pero... Hombre, sí que es verdad que cuando estás haciendo algo que amas, pues es como quieres dedicarle más tiempo. Ese es el peligro de mi caso ser freelance, que, no sé, a lo mejor son las 8 de la tarde, llevo todo el día dibujando, llevo todo el día haciendo pues tanto de autopublicación como por mi cuenta. Y claro, es como, llevas todo el día trabajando y digo, no, no estoy trabajando. Y realmente sí. Estás trabajando, pero... Sí, pero como es algo que te está encantando también, es como, pero sigue siendo un trabajo. Sí, sí. Claro. Y también es genial el poder combinar quiero dibujar esto para mí, porque es para mi proyecto, y luego decir, pero es que me llega esta información de este autor que quiere que le dibuje esto y estás ahí totalmente... Es que me sale la palabra en inglés, invested. Estás ahí, joder. Sí, como súper metida, estás como súper enfocada en eso. Sí. Metida. Vamos ahora con la unión entre ilustrar y escribir que tienes. ¿Recuerdas el momento en el que sentiste que querías contar tus propias historias aparte de ilustrar las de otros? Pues es que creo que es algo que tengo desde siempre, porque yo desde pequeña escribía cuentos ilustrados a mis padres por sus cumpleaños, a mi hermano también, y yo recuerdo que desde, no sé, tenía 6 o 7 añitos, y yo cogía los papeles, o sea, las hojas de los cuadernos, y me ponía ya a escribir y le ponía siempre ilustraciones y los regalaba en todos los cumpleaños, en todas las navidades, y eso durante un montón de años. Y luego cuando más adelante de adolescente que tuve mi época fanfics, y claro, yo mientras escribía los fanfics, que en mi caso eran de anime, dibujaba yo las versiones de los dibujos. Y entonces es como que va siempre de la mano, pero desde siempre. O sea, todo como yo me lo imagino en la cabeza, lo escribo, pero luego lo acompaño de ello, que es algo que ¿cómo decirlo? Se complementa, se retroalimenta. O sea, ahora, por ejemplo, estoy escribiendo ahora una historia y yo voy por la calle, lo que he dicho antes, con los cascos, toda motivada, con las escenas en la cabeza. Y claro, digo, esto lo tengo que escribir, pero me viene muy bien el dibujarlo primero para conocer a los personajes, visualizarlos, escribir escenitas de cómic que a mí me ayuda un montón, aunque sean tontas. Me ayuda muchísimo a conocer la esencia de los personajes y eso ya lo escribo. Bueno, pero es tu proceso como escritora también. Verlo, hacerlo visual, primero traerlo a la parte visual y luego poder escribirlo. Sí, sí. ¿Cómo decides qué escenas merecen ser ilustradas o contadas con palabras? O sea, ¿cómo eliges cuál es cuál? Ay, vale, eso es complicado. Y digamos que en cada historia he cambiado un poquito el proceso. Por ejemplo, cuando vimos La Luz, fue algo de, yo me marcaba las escenas como, wow, qué guay, esta la quiero ver ilustrada. ¿Qué pasa? Que luego tienes determinado tiempo y dices, jolines, me gustaría hacer 200 ilustraciones para este libro, pero no es posible. Entonces dices, bueno, voy a ir descartando. Y es verdad que al final dices, voy a hacer esta escena porque va a quedar decente en ilustración y además me va a costar poco. O sea, sigues ahí un poquillo la estrategia también de a ver que no me vaya a morir de sobretrabajo con esto. Y entonces, claro, yo lo iba señalando en el texto. Hay escenas que yo tenía de antes dibujadas, poquitas, porque luego no las hice o hice otras, y las iba señalando en el texto y digo, vale, esto encaja. Pero en general es, como siempre lo tengo, digamos, en la cabeza en versión que parece un anime. O sea, para mí es como encima mi estilo es un poco así, lo tengo como una película animada y digo, pues ahora va a ser esta escenita. Pero, por ejemplo, cuando caían las noches ha sido un poco distinto y es que les pasé el librito a los betas y les dije, ¿qué escenas son las que más te han marcado y cuáles te gustaría ver ilustradas? Oh, por favor. Ha habido varias, que no todas, pero ha habido varias que he dicho, vale, esto lo voy a ilustrar. Porque al final, vale, yo desde mi perspectiva de autora motivada digo, guau, quiero ver esto, pero es verdad que a lo mejor ahí hay lectores que les parece más interesante otras escenas. Por ejemplo, hay escenas que dijeron que dije, mira, esta la había pensado, pero otras no. Y era como, anda, mira, pues a ponerla.
Hombre, como autora también, claro, eres ilustradora, pero a nosotros igual de nuestros libros, si nos dijeran, tienes la oportunidad de tener tu libro ilustrado, dijimos, de todo, haz todo, novela ilustrada. Total, una novela gráfica, ya que estamos. Pero sí que es verdad que debe de costar. Y ya siendo algo que has escrito tú, pues es como, ¡ay! Sí, porque tienes que descartar escenas, tienes que tomar decisiones, es como, no, por favor, no, ¿por qué? ¿Qué te inspira más a la hora de crear tus personajes o tus mundos? En realidad cualquier cosa. O sea, los personajes muchas veces suelen ser refritos de series que veo y digo, Buah, esto estaría, yo creo que eso le pasa a bastante gente. Es decir, bueno, de hecho los fanfics son muchas veces eso de, esta pareja lo shipearía, pero bueno, como voy a hacer una historia de cero. Entonces sí que es verdad que tengo un componente de eso. Yo sí que tengo como unos arquetipos bastante marcados. De a mí el chico bonachón, por ejemplo, a mí es que probablemente va a haber un chico bonachón en todas las historias que escriba porque me encantan. Me gustan mucho los personajes crearlos por contrastes, que eso creo que está un poco más marcado por ejemplo, en animación. Sí que muchas veces se juega con hacer personajes emparejados que tengan ciertos contrastes en el diseño. Y aquí sí que, por ejemplo, en Ruga y a Leo les he aplicado un poco, aunque fuera inconscientemente, sí que les apliqué un poco esa dinámica de, pues, está Leo, que es enorme, es un buenazo, es así muy tímido, y luego está Ruga, que es enano, pero es un mal hablado, tiene, pues, digamos que lo que le falta de altura y anchura lo tiene de personalidad, que es mucho más destacable que la de Leo. Entonces juego con contrastes y me gusta muchas veces diseñar a los personajes por parejas. Y luego, en cuanto al mundo, es que es completamente aleatorio. De cualquier experiencia me invento un mundo. O sea, así como anécdota, hace poco iba yo en bus pasando por una fuente aquí de Zaragoza y me pareció ver un patito y en la fuente y dije, mira, en esta zona que está ahí en mitad de la ciudad hay un patito. ¿Qué pasa? Que era una bolsa de basura. Y dije, jolines, de verdad. O sea que, y la cosa es que dije, guay, hacer un mundo en el que se han creado animales a partir de todos los residuos de no sé qué que hay. Y empecé a crear un mundo y de repente pues ahí tengo una historia, un proyecto listo para escribir, que es una distopía, pues eso de que se crean todo lo que hay está creado a partir, todos los seres vivos están creados a partir de residuos, en plan rollo, o sea, un poco así, y la historia empieza cuando se crea el primer humano. Entonces es como una idea de olla, pero por ejemplo surgió de ver una bolsa en una fuente creyendo que era un pato. En cualquier momento se me vienen las ideas y lo que hago es apuntarlas y más adelante las desarrollo, porque hay ideas que dices, vale, es una idea, pero llega a historia, pues a veces no. Claro. Entonces yo dejo todo apuntadito y luego, si hay suerte, se desarrolla. Pero qué chulo, y es verdad de que hay veces de que te pasan cosas que a lo mejor para otra persona dices, pues vaya historia, tal, y luego dices, pues mira, he creado un libro de esto. Ha salido un libro, tachán. Así que, ¿viste el patito? Para la historia, ya está. Algún día estará escrita esa historia. Esto ha salido de una... Te das en las presentaciones del libro. Ideal. ¿Qué herramientas o rutinas te gustan mantener? Te ayudan a mantener la coherencia visual y narrativa de tus historias. Antes hablabas de que tenías rutinas, de que usabas algunas aplicaciones o de que usabas algunas herramientas. ¿Cuáles usas y las puedes compartir? A ver, para mí mi santuario es Notion. Notion me salva la vida en muchos aspectos porque lo tengo dividido por partes. Tengo tengo plantillas de los encargos, tengo plantillas de las cosas de casa, tengo plantillas de todo, incluido temas de novelas. Entonces, a mí, por ejemplo, un ritual que me ayuda muchísimo es llegar y hacerme tengo la plantilla y lo que hago es, tengo diferentes hojas, una es de las tramas y las subtramas, otra de la escaleta, otra de los personajes y todo el rollo. Entonces yo lo que hago es, para motivarme y empezar la historia, es lo primero, terminar esa plantilla y desarrollarla. Sí. Lo siguiente que hago es hacer una propuesta editorial, que parece que decir que se ha colado aquí ahora. No, yo hago la propuesta editorial porque defino cómo va a ser el diseño, lo que hablábamos antes de la coherencia en cuanto a identidad visual y tal. Hago el diseño, defino así los colores y las tipografías que va a tener la historia. Y lo que me ayuda con la propuesta editorial es realmente una propuesta editorial falsa, provisional,
pero me ayuda muchísimo a definir las cosas que me faltan, porque claro, tienes que hacer una hipnosis, tienes que escribir sobre los personajes y a mí me ayuda muchísimo porque mi esfuerzo a buscar cierta información que a lo mejor me da un poco de pereza. O sea, yo sé que, por ejemplo, hay autores que les encanta hacer mood boards y que se podían pegar el día haciendo mood boards, buscando fotos y tal. A mí, por ejemplo, me cuesta, sobre todo porque soy ilustradora. Entonces digo, ¿para qué voy a buscar fotos de referencia? Eso me fuerza a hacerlo y me ayuda muchísimo. Entonces ya cuando tengo la propuesta editorial, yo me siento en el ordenador y digo, ahora va el diseño de cómo va a ser el documento Word. Entonces, yo utilizo Google Docs, entonces también igual aprovecho los colores y las tipografías que he utilizado en la propuesta editorial y lo que hago es marcarme los estilos en el documento de Google. Marco cómo va a ser la tipografía, porque para cada historia la cambio, cómo van a ser las tipografías de los encabezados, los colores y tal. Me pongo ahí el título de proyecto tal, iniciado, terminado tal, número de palabras. Y luego si tengo una ilustración de portada, la pongo, aunque sea un boceto. Y ahí ya me pongo a escribir y ya la rutina básicamente es todas las mañanas, una horita. Lo primero que hago al levantarme, lo último que hago antes de acostarme. Intento hacer siempre mínimo 2 horas diarias de escritura y las divido. Y lo que yo era antes era brújula. Y como era un absoluto caos, porque es que proyecto, el de Cuando vimos la luz, era la primera novela y es que cuando me dijeron se va a publicar, dije, muy bien, tienes un documento de 600 páginas, ¿qué hago con esto? Entonces, claro, tuve que reescribir prácticamente toda la historia para que fuera coherente y fue un caos. O sea, y la verdad es que ha salido bastante bien para ser lo primero. O sea, la gente parece que le ha gustado mucho y yo estoy encantada porque es como, jolines, pues no. Me daba hasta pánico, pero ha quedado, o sea, ha sido muchísimo esfuerzo y luego lo repetí con otro proyecto, con el segundo, y al tercero ya dije, no, yo a mí esto de ir escribiendo según me viene la inspiración, ir apuntando, luego que no sé en qué documento lo he puesto, luego que no sé qué, dije, se acaba. Entonces lo que empecé a hacer es escaleta. Y desde que he hecho escaleta, todo ha marchado, de repente 4 libros, así que a mí el consejo es incluso para los brújula, si tienen así un poquito de un camino, el caminito que, claro, por ejemplo, al menos un orden de cómo va a ir la historia, porque si no va a llegar un punto en el que dices, ¿qué ha pasado? Sí, o los puntos clave, eso siempre lo tengo. Sí. Entonces, creo que eso es todo. Si le sirve a alguien, genial. Ahora vamos a empezar con tus libros. Cuéntanos cómo nació Cuando vimos la luz. Pues Cuando vimos la luz nació, o sea, tiene un inicio un poco de mi época de oficina. En mi caso fue una experiencia que yo en mi oficina, de verdad, o sea, yo encantaba con mis compañeros, con todo, era genial, pero no era para mí. Y era una sensación de, llevo aquí 1 año y medio haciendo algo que o sea, yo me levantaba por las mañanas y era soy parte del sistema, pero ¿a qué precio? O sea, estoy aquí, esto es lo que tengo que hacer el resto de mi vida, tal. O sea, yo estaba siempre con el run. Y claro, era como, a mí es que me gusta ser creativa, o sea, me gusta hacer la ilustración y es más difícil el trayecto, pero tal. Entonces, digamos, de ese agobio nació la historia, el workbook, en este caso fue un mundo, que es lo que pasa en la historia, que está dividido por la gente que es parte de un común sistema en el que todos nacen y tienen que dedicarse a lo que al rol para el que han nacido. O sea, y no puedes elegir, no tienes libertad, no tienes tal, y la creatividad ha muerto. O sea, todos los trabajos de artes, de escritura, de música, todo ha muerto y eso es lo que queda en el subterráneo. Entonces, surgió ahí un poco la historia de una situación que para mí era un poco asfixiante. Ya digo, de verdad, o sea, no era porque estuviera mal en el trabajo, era porque para mí era como una parte de mí, faltaba algo. Y me ayudó muchísimo a escribir esa historia. Y de hecho, la protagonista al principio era una chica que se llamaba Abril, que luego ha quedado como secundaria. Y lo que pasó con Ruga y Leo fue que de repente empezó a captar toda mi atención y Abril quedó como cada vez más en segundo plano. Y es como... Te dijeron, aquí los protagonistas somos nosotros. Era como, bueno, a lo mejor hay que cambiar los protagonistas porque no Abril queda muy de un lado. Entonces, pues así surgió Cuando vimos la luz. Me encanta porque todos lo hemos sentido quizás en algún momento, ya sea o estudiando o en la universidad o en cualquier cosa que hemos hecho como por seguir un poco también el sistema. Sí. Todos hemos sentido en algún momento así decir, no doy, o sea. No es por aquí. Esto no, que no.
Y eso todo fue personas publicado. creativas, sí. Pero claro, tú lo has utilizado y has dicho, voy a escribir este sentimiento a la historia. Vale, y esa fue tu primera publicación con un sello importante como Penguin Random House. ¿Cuál fue tu experiencia en la parte editorial y qué aprendizaje te llevaste con ellos? Ay, yo encantadísima. O sea, mi editora era un sol. Yo estoy súper contenta. O sea, fue un proceso muy chulo. Además, como yo iba mucho de, es que es mi primera novela, es que esto no sé qué. O sea, ella siempre me estaba ahí calmando, me dio mucha paz mental. O sea, de hecho, tengo una anécdota, si me da tiempo a contarla. Que es que yo hasta que no firmé el contrato y tardó un tiempo, yo creía que en cualquier momento me iban a decir, no, esto no sigue para adelante. Entonces yo iba con ese pánico y hubo una vez que hubo un error en la plataforma que utilizaban y dejé de tener acceso. Y yo le escribí a mi editora, esto es porque ya me han rechazado. Y claro, se queda así como, no, ha habido un error en la web, le pasa a todo el mundo. Yo iba con muchísimo miedo, entonces la editora tuvo muchísima paciencia conmigo y la verdad es que me ayudó un montón en tanto en el proceso como en la seguridad de que sí, que esto sigue para adelante. Y me gustó muchísimo el proceso porque era la primera vez que yo tenía contacto en sí ya con el proceso editorial. Y me gustó un montón, además a mí que me encanta aprender del proceso y demás, o sea, yo estaba ahí con las correcciones y con el editing como, wow, increíble, qué chulada, tengo que cambiar esto, que la gente es como, ay, ahora el editing, y yo, qué guay, ha pasado el proceso del editing, tengo aquí cosas tachadas que tengo que cambiar. Yo motivadísima en todo el proceso y me gustó un montón. Claro, que ahí es donde se ve también que ningún manuscrito en cuanto llega ya está perfecto, ¿no? Hay que corregir y claro, lo bonito también de decir, vale, he fallado en esto y lo corriges y dices, ya para el siguiente libro ya has aprendido más. Sí, había desde luego todo el proceso como un aprendizaje y fue duro porque al final yo lo que le entregué a la editora fueron 220.000 palabras y fue como Tras. un poco largo, si lo puedes rebajar un poquito y dije, y lo dejé en 146.000, que fue como, no sé cómo lo he hecho, pero toma, aquí tienes. Entonces, pues también fue un proceso de aprendizaje de esta escena, porque yo me forzaba de, ¿esta escena realmente aporta algo? Y la editora es verdad que había escenas que me dijo, sé que te va a doler, pero esta escena fuera. Y yo como, vale, lo dejaré como algo extra por ahí. Pero es un proceso súper enriquecedor, así. O sea, yo de hecho lo que me gusta un montón siempre del proceso editorial, tanto si eres autopublicada o híbrida o lo que sea, es el contacto con otros profesionales de los que vas a aprender. Porque al final si no recibes, digamos, si no hubiera recibido crítica o tachones o lo que sea, si hubiera quedado el libro, pues yo creo que no hubiera avanzado como editora. Entonces, la verdad es que... Vale, y ahora has decidido que, bueno, que has creado Cuando caía las noches, que está ambientado en un universo como alternativo de hombre lobo y vampiro. Sí. ¿Qué te llevó a explorar de nuevo estos personajes? Esta fue la obsesión que tenía yo misma con Ruga y Leo, o sea, porque es verdad que me costaron un montón, o sea, no me los he quitado de la cabeza y de hecho todas las historias que estoy escribiendo meto un cameo de ellos dos. Salen ahí como extras en plan, hola, ¿qué tal? Estoy aquí, yo qué sé, llevan una tienda de música o salen de fondo alumnos, o sea, lo que sea, o sea, están siempre ahí de fondo y como... Y me hace mucha gracia porque, por ejemplo, hay betas que si sale alguien que dice, hostia, no sé qué, y hubo una beta que me dijo, ¿eso es que va a salir Ruga? Porque ha dicho, hostia, y yo, pues, en efecto, está ahí. Y me hizo un mogollón de ilusión el que, sin haber mencionado quién era, hubiera una persona que dijera, este personaje es él. Lo reconoció, sí. Parece chulísimo. Y volviendo al tema de la obsesión, hacía 9 meses, creo, cuando en Halloween del año pasado hacían creo que 9 meses de la publicación de Cuando vimos la luz y dije, voy a intentar hacer un relato de Halloween. Y yo ahí todo motivada, dije, van a ser 14 capítulos, yo me lo organicé de tal forma que todo el año terminara con la historia, con esa mini historia tonta, porque el tema era divertida, absurda, tal. Y no lo terminé nunca. Y desde entonces, desde diciembre, yo estaba con, jolines, no ha acabado esto, no sé qué. O sea, y iba el run de sentir que había dejado algo a medias, que aunque fuera una tontería, dije, tal. Y entonces hubo un día ahí por marzo que dije, ¿y si termino la historia y luego la autopublico? Y ahí surgió, como, venga. Es verdad que ha cambiado la historia porque tuve que diseñar ya el workbook y hacerlo más largo porque evidentemente iba a ser una historieta de, no sé, de 20.000 palabras, pues eso lo veía un poco complicado. Y pues puse manos a ello y la verdad es que no esperaba que a la gente le interesara tanto.
Ha sido totalmente inesperado, la verdad. Sí, sí, porque bueno, te curraste toda la campaña. Muy currada. Sí, o sea, me puse en plan modo, o sea, estaba como obsesionada y dije, estoy hablando demasiado del proyecto, pero da igual, estoy obsesionada. Pero a lo mejor también es una cosa que hiciste, es que es importante, lo de que tú adoras tanto a esos personajes, les conoces también, que los diste a los lectores como ese amor que tienes por los personajes y que ellos también conecten con ellos. Por eso también queremos saber más de ellos. Decimos, a ver qué ha creado esta chica para que sean estos personajes tan importantes. Sí, era un poquillo lo que, o sea, o sea, es una sensación de no lo pienso cuando lo hago, pero me sale solo el decir, jolín, me apetece hablar de este personaje, porque me encanta. Y no pienso en la implicación que va a tener para los demás. O sea, simplemente estoy obsesionada y ya está. Porque claro, en marketing siempre como que te hablan de que tienes que venderte tú como autora, pero sí. Hombre, vender también a tus personajes es otra buena manera, según estoy viendo. Sí, o sea, a mí personalmente, yo no soy de un caso particular de ya está, porque había dibujos de por medio o lo que fuera, pero a mí lo que me ha servido, o sea, yo las historias las enseño a través de los personajes. O sea, puede ser un workbook que a lo mejor, o sea, al final lo de vampiro y licántropo lo explico porque hay que explicarlo, pero yo es como Ruga y Leo. Aquí tienes una escena de Ruga y Leo. Entonces, pues, es como ellos son los protas, yo solo aquí escribo las historias y les dibujo. Historias secundarias, simplemente son ellos queriéndose en otro universo. Y además las ilustraciones son súper bonitas, o sea, estamos enganchadísimas a ver qué es lo siguiente que subes, a ver qué es lo... Y digo, ay, cada vez que aparece algo, ay. Sí, o sea, además es algo que siento que no, o sea, a mí me pasaba, por ejemplo, que yo cuando empecé en Twitter, o sea, en el Twitter literario, todo el mundo daba el nombre en clave, o sea, ponía simplemente el personaje de no sé qué, y decía, estoy haciendo algo mal por decir que se llaman Ruga y Leo. No lo sabía, pero realmente en mi caso sí que funcionó, a lo mejor fue la diferencia de, por fin hay un personaje, o sea, bueno, por fin no quiero decir así, pero hay un personaje que tiene nombre. Sí, también es verdad que a lo mejor es por el miedo, porque sí que es verdad que entre autores a lo mejor hay un miedo de enseñar de más o tal para que nadie te copie, pero sí que es verdad que cuando ya pones nombre a unos personajes, les pones cara, es como conectas más que si solo pones, como tú dices, un personaje o tal. Yo la verdad es que pensé, digo, si pasa algo realmente, si está mal hacer esto, no lo sé, pero lo hago igual, porque no sé, porque es que me salía muy raro el llamarles R y L. Claro, era, digo, Ruga y Leo. Claro, y es que ya los tenías contigo, Ruga y Leo, justo, ya está. Entonces, no sé si hacerlo como recomendación, porque a lo mejor no es una recomendación, pero sí que es verdad que en mi caso sí que ha funcionado, el no tener miedo a enseñar los nombres, que yo sí que entiendo perfectamente que hay miedo a que te copien los nombres, a lo que sea, pero a mí personalmente me ha funcionado. No sé si habrá algún Ruga más por ahí. Pero no van a ser tu Ruga y Leo, por mucho que otra persona ponga un personaje también Ruga, no va a ser tu Ruga, es otro. Claro, sí, incluso si te has inventado un nombre, pues a lo mejor dices, mira, pues esta persona también tiene este nombre, pero... Este proyecto de Cuando caigan las noches lo has hecho con autopublicación a través de Verkami. ¿Qué te ha aportado como a nivel creativo, quizás a nivel personal, hacerlo de esta otra manera? Porque claro, estamos hablando de que el primero lo haces con editorial y el segundo lo haces con autopublicación. Este ha sido como más trabajo. Ha sido mucha diferencia de trabajo y eso que cuando dimos la luz tenía mucho trabajo al final, porque al final es la escritura, la portada, las ilustraciones, la promoción, pero sí que es verdad que con este ha sido muchísima dedicación. Yo he reducido encargos para poder dedicarme a esto y es algo que también me gustaría dejar claro, que al final no todos los autores se pueden permitir. Yo me siento muy afortunada de haber dicho, mira, unos meses me dedico casi exclusivamente a esto, aunque no tenga beneficio, porque estoy en una situación particular en la que me puedo permitir estar, no sé, 3 meses sin tener unos ingresos de lo que solía tener. Entonces, lo menciono por el tema de las comparaciones, porque me sabe mal, porque es un caso muy, o sea, no creo que sea lo normal el poder decir, me voy a dedicar 8 horas al día a la autopublicación, que en mi caso ha sido absorbente, ha sido un no parar de, pues cada vez me venían ideas y precisamente es como lo estoy autopublicando, era como, esta idea la quiero hacer.
La editorial sí que tiene, digamos, esa limitación. Entonces, a mí lo que como yo me considero una persona muy creativa, es verdad que a mí la autopublicación sí que me ha dado esa parte positiva de tienes una idea, la aplicas y no tienes que preguntar a nadie, no tienes que pedir permiso, lo puedes hacer sí o sí. Entonces, a mí es lo que más me ha gustado del proceso. También el contacto con los lectores, que es lo que más me gustaría mantener, porque al final con Cuando vimos la luz, yo no sé quién está comprando el libro, o sea, sé que sí, o sea, los lectores que me vean a través de redes, sé que, vale, tal, puedes tener ese contacto, pero si hay alguien en una librería de La Coruña que coge el libro y se lo compra porque lo ha visto, pues no hay realmente un contacto conmigo. Aquí sí que es verdad que puedo decir al lector, le voy a escribir la nota directamente de muchas gracias por tal, y sé que ese lector, o sea, he tenido cierto contacto con él porque el libro ha salido de mi casa y ha llegado a la suya. Y me gusta mucho esa sensación de autor a lector. Me hace mucha ilusión. Entonces es que es un proceso muy diferente que yo los he disfrutado los dos por igual. Simplemente que he tenido total libertad de hacer lo que me apetecía. Es verdad que es muchísimo trabajo, muchísimas gestiones, o sea, porque claro, yo intento enseñar la motivación, todo, o sea, estar siempre con ganas, pero es verdad que hay momentos en los que decías, no puedo más, estoy saturada, ahora me ha salido este problema, ahora me ha salido esto, tengo que llamar, tengo que escribir, tengo que hacer no sé qué. Sí que es verdad que todos los problemas te los comes tú. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, que hay muchos frentes abiertos. Tengo que responder esto, tengo que responder esto, tengo que solucionar esto de la imprenta de no sé qué, tengo que solucionar esto de tal. Entonces, es que muchas veces es muy complicado. Entonces, yo me siento muy afortunada de haber podido dedicarle tantísimo tiempo, que yo sé que es complicado. Pero bueno, es muy bonito el proceso. Claro. Es muy bonito, pero es lo que tú dices, es mucho trabajo el que has invertido y es que se nota de que ha habido un montón de trabajo ahí detrás, que ya no solo es de escribir y de dibujar, sino que has tenido que hacer promoción, has tenido que hacer todo al final. Ha salido, que es lo importante, que al final... Sí, eso es lo que, claro, yo cuando lo empecé el proyecto dije, voy a hacer este esfuerzo, pero no, nada más segura que el esfuerzo signifique que vaya bien. Y eso es otra cosa que a veces cuesta aceptar, porque yo tal cual, o sea, mis expectativas eran infinitamente menores, pero yo lo veía como, si vendo 25 libros, para mí es un éxito, porque es como, hay 25 personas que están leyendo este libro. Pero es verdad que es muy fácil caer en la desmotivación de, joder, todo este esfuerzo y solo 25 libros. Claro. Que no ha sido, o sea, no ha sido mi caso, y parece que ahora es muy fácil comentarlo, pero mi mentalidad era, si no pasa nada, si son 25 libros. Hombre, ese miedo yo creo que también es normal porque no sabes cómo lo va a recibir el público. A lo mejor vistes que mucha gente pues se interesó, pero dices, ¿realmente eso se va a convertir en una venta? Que al final, en este caso, pues sí ha sido así. Y los lectores silenciosos, que eso también parece que no, pero hay mucha gente que ni te comenta, ni te escribe, ni nada, y no significa que no le interese, simplemente pues son personas que no, o sea, no les gusta o no quieren interactuar, por el motivo que sea, totalmente normal. Y son personas que a veces pensamos que no existen, pero están ahí apoyándote de esta forma, y dices, wow, sorpresa, cuánta gente. No sé si les puede pasar que es como la súper escritora y yo estoy como aquí, o sea, ¿sabes? Como poner a la persona en otro nivel y entonces dices, ¿cómo le voy a escribir yo? ¿Sabes? A veces creo que tienen también esa sensación, pero es como, que no, escríbeme, por favor, escríbeme, no, que yo te respondo. O sea, siempre se agradece no sé, el que te escriban, el hablar con la persona, y lo vemos, o sea, yo al menos desde mi punto de vista como autora e ilustradora, es como, a mí me parece una fantasía que alguien dedique su tiempo a decir, te va a escribir algo. Y es genial, es genial. No sé, yo creo que a veces se me pasa al responder, porque es como, a mí me pasa mucho de, veo el mensaje y digo, por favor, qué bonito, Dios mío, y lo dejo ahí y se me olvida que tengo que responder. De la emoción. Es maravilloso, genial, muchas gracias por todo. A lo mejor el lector está pensando, no lo ha leído o habrá pasado, y tú mientras en casa diciendo, ¡ay, qué ilusión! Ahora vamos a hablar de editorial tradicional y autopublicación, porque tú has vivido ambas experiencias. Entonces, ¿cuáles dirías que son las principales diferencias entre publicar con editorial y autopublicar? A ver, pues voy a pensarlo. Lo que he mencionado antes de la editorial, bueno, en primer lugar, la inversión. O sea, tú al final, es verdad que con editorial tradicional tú inviertes tu tiempo en escribir la historia, pero es cierto que lo raro es que tú tengas que poner dinero. A lo mejor pues llega algo que no te promocione y tal, te tengas que mover, tengas que viajar y tal, pero lo normal es que
ya está. O sea, a ti te dan, si te dan adelanto, si te dan las regalías, las liquidaciones y tal, pero tú no tienes que poner dinero. Eso es una diferencia importante y que yo entiendo que eso es lo que echa muchas veces para atrás el tema de la autopublicación, de decir, es que no tengo este dinero. Yo, mi experiencia, el Berkami ayuda muchísimo. O sea, el hacer un crowdfunding yo creo que no es algo que está tan extendido, pero es que me parece que de verdad te abre muchísimo, te permite tener gastos extra y dar más cositas, así que a mí me parece muy buena opción. Si quieres la inversión, porque al final te poner dinero y es complicado. Entonces, la primera diferencia es esa, la inversión que haces. Luego de los tiempos editoriales, es que, claro, yo en mi caso era, vamos a decir, medio año o así, suele ser medio año, un año. En autopublicación yo creo que es un poco lo que te quieras extender. Yo sí que tenía mi planificación de cuándo quería que saliera el Berkami, cuándo quería que saliera el libro, y yo decidí que iba a ser medio año nomás, o sea, desde que escribía la historia. Pero es verdad que te puedes extender todo lo que quieras. Entonces, no tienes esa prisa de, ay, tengo que terminar el manuscrito para este día porque se lo tengo que entregar a la editora, luego tengo 2 semanas para entregar las correcciones, entonces, pues eso. Luego, el tema de los profesionales, también con la editorial los tienes ya, y de la otra forma te los tienes que buscar tú, que ya no solo el tema de la inversión de dinero, sino el que tú contactes con gente que realmente es profesional. Claro. Entonces, es también buscar profesionales, el boca a boca, el preguntar, y también eso es otro proceso. Yo la verdad es que la experiencia en editorial, o sea, quiero decir, sí que veo similitudes en la editorial con la autopublicación, porque siempre estás trabajando con profesionales, en una simplemente no los eliges tú y en otro sí, pero todos profesionales. Entonces, es verdad que el proyecto y el proceso es muy acompañado. Si lo haces... Si trabajas, pues eso, como una editora, corrector, o sea, aunque sea que te lo buscas tú o no. Yo es que lo que más he notado de diferencia de la autopublicación es eso, la libertad creativa de hacer lo que se te pase por la cabeza. Es verdad que tiene sus trabas como la distribución, te tienes que buscar tú una vida, tienes que buscarte tú el tema de los eventos. Con la editorial muchas veces también la editorial intenta buscártelos la propia editorial, entonces tú digamos que esos pasos te los saltas, pero de la otra forma tienes que escribir tú a los de los eventos, a los organizadores, ver si hay opción para autopublicados, con las librerías igual, tienes que gestionar el tema de las facturas, si luego a alguna editorial local, o sea, a alguna librería local le vas a mandar el libro, o cómo lo haces. O sea, es un proceso que tú de repente llevas absolutamente todo y es un caos. Luego también claro, tú no tienes que hacer ya relacionado con la inversión, en una editorial tú no tienes que pensar en cuánto cuestan las cosas. Con esto sí, con esto tienes que tener en cuenta absolutamente todo, tienes que hacerte tus tablas. Entonces, es verdad que la autopublicación, si la quieres hacer, hay que tener en cuenta de que es 5 veces el trabajo, porque eres muchas personas a la vez. Y en mi caso, yo sí que, por ejemplo, con la suerte de que también ilustro, entonces todo el tema de la portada, todo el tema del merch, todo el tema de tal, lo hago por mi cuenta. Pero luego, si no, tienes que pensar en los ilustradores, en cómo vas a hacer la portada, en cómo vas a hacer, si vas a poner la maquetación, que yo en mi caso también maqueto. O sea, son muchísimas decisiones que tienes que tomar como autopublicada, que evidentemente una editorial, aunque a lo mejor sea más difícil porque es un proceso más largo, jolines, pues te lo dan y ya está. Entonces, digamos que tenemos la parte positiva y la negativa de cada lado, porque a lo mejor tú no eliges nada de la editorial, pero lo tienes. Y de la autopublicación lo tienes que buscar, pero lo eliges. Y yo ya tenía muy claro que no lo iba a publicar con editorial, primero porque Penguin había escrito, o sea, había publicado ya Arruga y Leo, con lo cual era un poco decir, pues mira, voy a buscar otra editorial para esto. No. Y luego que tampoco, o sea, como era una novela, también era muy difícil de que tanto Penguin como otra editorial lo publicara. Entonces dije, como va a ser algo para complementar o simplemente con los mismos personajes, así rollo obsesión mía, un capricho. Sí o sí es que ni siquiera contemplé la opción de publicarlo con otra editorial. Y hay otros proyectos, por ejemplo, yo tengo un proyecto que es como de fantasciencia, que no hay nada de romance, que no hay nada que, digamos, las cosas que son un poquillo más comerciales, por así decirlo, no tiene nada de eso. Y es evidente que digo, es que no, o sea, prefiero sacarlo yo porque por las características que tiene, que con editorial tradicional, que lo veo más complicado. Al final, una editorial tradicional sí que tiene que valorar
un informe un informe de lectura que incluye la parte de si es comercial en la historia o no. Y si no es comercial, pues es probable que no le interese, es normal. O sea, al final tiene que hacer números. Y si es una historia... Pero bueno, claro, lo bueno es que actualmente pues puedes autopublicarlo, como has hecho tú, que incluso sin tener dinero dices, puedes a lo mejor crear un webcaming, que también te lo tienes que trabajar más y tal, pero puedes sacarse ese tal. Ahora hay herramientas para ello, que está súper bien eso. Sí, está lo de las herramientas, la verdad es que Webcaming ayuda muchísimo. O sea, está muy bien porque hay cosas que no tienes que pensar. O sea, por ejemplo, toda la gestión de cómo conseguir los contactos, de los pagos y tal, todo eso te olvidas. Y eso está muy bien, porque es que si no, claro, sería un caos. Financias ese proyecto para que cuando salga ya tengas que pagar todo y ya está. Claro, sí. Con respecto a tus proyectos, pero con otra cosilla. Has construido una comunidad de fieles en tus redes, ¿vale? Tanto lectores como amantes del arte, porque aquí tienes a dos. ¿Cómo ha influido esa comunidad que tú has creado en tus proyectos? Principalmente en ser más motivada, o sea, en plan de venga, para adelante. O sea, más que en sí los proyectos, son varias cosas que me vienen a la cabeza. Lo primero, el tema del Webcaming. Sí. Viendo que había tanto interés, al final me motivó a seguir haciendo regalos. O sea, porque al principio había 4 recompensas, llegaban hasta el llavero y luego dije, jolines, ahora ha pasado un montón. ¿Y si hago una canción con mi hermano? Vale, venga, pues la canción. Buah, y si hago también un cómic, buah, pues digamos que el interés de la gente era lo que me motivaba a decir, venga, voy a dedicarle más tiempo a esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Entonces es como que retroalimenta y para mí eso significaba un montón porque veía pues que realmente había interés. A mí lo que me ha ayudado muchísimo es compartir el proceso, porque realmente yo en mi caso, no solo en Stories y en TikTok, comparto todo lo que puedo, también me hice un canal de difusión simplemente para mostrar avances y es verdad que ayuda, o sea, ves que a la gente realmente le interesaba, era como, wow, qué chulo esto, qué tal, y luego las newsletters también, entonces al final digamos que es precisamente el ver el interés lo que te motiva más. Sí. Y luego, por otra parte, me gusta mucho, en la medida de lo posible, de lo que me puedo permitir, el intentar involucrar a los lectores de alguna forma. O sea, por ejemplo, con el tema de los beteos, yo intento buscar betas. Entonces, yo para cada proyecto busco distintos betas y lo que hago es, por ejemplo, para el beta que me va a valerse el proyecto antes que nadie para ayudarme, pues lo que hago es se lo imprimo en A5 con una portada y le meto regalitos de merchandising relacionado con ese proyecto. Y es una forma también de decir, te agradezco de verdad que estés haciendo este trabajo, porque es verdad que a veces, a mí el veteo de mandar simplemente el digital, yo entiendo que es lo más óptimo, pero para mí era una sensación de, jolines, es que no te estoy agradeciendo suficiente el trabajo que estás haciendo por leer esta historia. Hay alguna persona con la que he colaborado para este libro que fue porque hizo una colaboración, habló o hizo una reseña del primero. Y claro, es una persona que digo, es que hiciste esta reseña que ni siquiera era colaboración, hablaste muy bien del libro, pues me gustaría colaborar contigo con esto y mandártelo. Entonces claro, sí que intento hacer lo posible, no siempre se puede porque es verdad que es mucha gente, pero sí que me gusta intentar responder con el mismo cariño que veo que transmite la gente. Es verdad que no siempre es posible, pero eso intento. Entonces, no sé si respondo a la pregunta, pero... Sí, que al final son ellos los que te retroalimentan y los que tú intentas dar. Sí, total. Y es lo bonito también. Porque también tus lectores verán que no solo es la escritura y tal, que tú amas esta profesión y que das todo en ese sentido. Sí, y eso, y el que se sientan como que son parte del proceso. Eso es muy bonito también. Porque cuando te sientes parte de algo es como, también es un poco mío también. Sí, o sea, a mí, yo creo que es muy cuco. ¿Qué papel juegan las redes sociales en la promoción de tus obras? Para mí el alto porcentaje. O sea, porque, por ejemplo, cuando vimos La Luz, al ser por librería, o sea, por editorial, al final sí que tenías esa opción de un porcentaje es gente que lo ve en la librería y se lo compra. Claro. Pero ahora no tengo eso.
Ahora es todo lo que se venda es o boca a boca, que eso me han comentado que hay bastante. Decir, es que hay alguien que le encanta el libro y va, tienes que comprarte esto porque Alba ha vuelto a sacar una historia, no sé qué. Entonces el boca a boca ayuda, pero creo que el grueso, sin saberlo realmente, es el redes sociales. Yo en mi caso he intentado seguir, digamos, una estrategia de ser muy pesada en redes. Hasta el punto que decía yo creo que a la gente se va a hartar, va a decir adiós, pero de momento los seguidores no han bajado, así que creo que no estoy molestando tanto. Que amamos a Bruja y Leo, no. Entonces, yo tenía mi calendario de publicación, tanto de TikTok como de Instagram, que son las redes principales que tengo. De hecho, a mí TikTok me sorprendió porque lo tenía ahí como, voy subiendo cosillas. Y cuando en una feria del libro vino alguien como, es que me encantan tus vídeos de TikTok, y dije, uy, Dios mío, yo aquí descuidando la plataforma y resulta que hay gente que me sigue ahí de verdad. Entonces, que a veces engaña la cantidad de gente que te ve, parece que no. Pero sí que eso, aunque no tengas muchos comentarios, aunque no tengas... Sí, a veces no es tanto los comentarios, porque la gente te está viendo, a lo mejor hay fans incluso que te siguen y tú sin saberlo y dices, no. Sí, total, es así. Y para mí eso, las redes sociales ha sido prácticamente lo prioritario de estar todos los días o casi todos los días compartiendo. Tenía yo mi planning, eso, tanto semanal como de calendario, siguiendo los tiempos. Le dedicaba bastante tiempo a preparar todos los posts, a hacer las fotos. En Stories también intentaba publicar todos los días. Tenía el canal de difusión, tenía la newsletter que también hacía recordatorios. Entonces, ha sido mucho. Lo que creo que ha complementado es los regalos. Los regalos o las ofertas. O sea, por ejemplo, el primer día solo quedaban cinco libritos de... Es que claro, el primer día yo creo que fue una locura, porque primero puse la oferta de las primeras 48 horas va a estar mucho más rebajado. Eso creo que llamó muchísima atención. O sea, de hecho, de 400 y pico que hay, 250 fueron de esos... O sea, es que fue brutal. ¿Qué pasa? Que la gente compró el libro y empezó a compartirlo en redes. Como, ¡guau, he conseguido el libro! Ya está, no sé qué. Entonces, claro, el boca a boca, el que la gente lo comparta, hacía muchísimo. Por eso yo también intenté buscar colaboradores y mandar el libro claro, yo no tenía el libro, porque el libro realmente lo tendría lo tengo cuando lo mandé a imprenta. Pero sí que es verdad que invertí un poco de dinero en coger antes las prints y poder mandar a los colaboradores los regalos, el merchandising, junto a un prólogo que yo misma lo imprimí, o sea, lo imprimí en una imprenta, pero luego lo que hice fue montarlo en casa, tal. Entonces, sí que es verdad que lleva un esfuerzo el preparar todos los paquetes y todo el rollo, pero ayudó bastante. Entonces, los colaboradores al final lo enseñan. A mí realmente no me importaba tanto que la gente que seguía a los colaboradores lo comprara el libro, sino que se viera que existe el libro. O sea, para mí mi prioridad era que el libro existiera en redes, porque es muy complicado que un libro se conozca porque hay muchísimas novedades. Entonces era, digamos, mi objetivo. Y luego sí que es verdad que también pagué un poquillo de promoción en las redes sociales, que a veces funciona, a veces no. Ya verás que yo no sé muy bien cómo saber si realmente ha funcionado o no. Bueno, también hiciste, que lo vi, me parece muy interesante, de hacer a los personajes... Eso sí, también, vale. Escribía a autores que me gustan mucho, que me leen un libro y tal, y le dije, ¿quieres que te mande el merch? Me hablas del libro y a cambio te hago el dibujo de tu personaje, porque era también una de las recompensas que había. Sí. Creo que también me gustó bastante, fue bastante chulo. Y me encantó, la verdad es que me lo pasé muy bien. Entonces, pues eso, ha sido todo ir haciendo cosillas que se me iban ocurriendo y para mí lo primordial era que el libro se viera. Y ya no solo, o sea, invertí más dinero para tenerlo también lo tengo aquí en físico, que realmente si hubiera seguido el proceso normal, el libro no lo tendría hasta finales de octubre, que es cuando pues, me llegara con la imprenta. Pero dije, como podía pedir algún libro individual, dije, voy a gastar un poquito más de dinero, pero a cambio yo lo puedo enseñar en redes. Entonces la gente sabe qué es lo que está comprando, porque a mí lo que
Yo creo que eso también ha animado mucho a la gente a ver realmente lo que hay, porque yo puedo prometer muchísimo, yo puedo prometer que va a haber un llavero, que va a haber unos sellos, que va a haber la canción, pero si la gente no lo ve, a lo mejor dice, uy, pues a lo mejor no me compensa, pero a mí en mi caso yo creo que lo que ha sido bastante llamativo es también el que se pueda ver lo que venía y todo lo que venía. Entonces, pues es otra cosa que para mí ha sido primordial. Pero eso, a cada persona le funciona una técnica diferente. Sí, pero a ti te ha funcionado esto. Sí. Porque- Además, claro, al ser ilustradora, pues lo más llamativo es el arte, por así decirlo. La mejor forma de enseñarlo era teniendo el libro en físico. Exacto. Aunque bueno, ya ibas enseñando también por redes cómo iban quedando bocetos y tal, entonces... Los mock-ups y todo también ayudan. Sí. ¿Estás trabajando en algún nuevo proyecto o alguna idea que puedas apuntarnos aquí en spoiler? Ya que estamos aquí nosotras tres y no nos escucha más nadie. A ver, ahora estoy con 2 proyectos. Uno es uno que estoy escribiendo porque quiero escribirlo y otro es porque estoy trabajando para algo que a lo mejor sale. Me encanta. Pero aún no puedo decir nada. A lo mejor sale. Tú lo que puedas contar. Entonces voy a ir con lo que sí que puedo contar, que es el proyecto que estoy escribiendo, que es una historia de ciencia ficción, con un romance sáfico, que es pues es una chica que, bueno, la historia es básicamente que hay como unos alienígenas que son, bueno, humanoides, porque si no sería un poco extraño a lo mejor, pero básicamente son personas grises con marquitas lilas, así muy rollo, no sé. ¿Qué haces con esos tentáculos? No hay tentáculos, son humanos como elfos grises, ya está. Mucho más para todo el mundo. Y básicamente es como que están haciendo una invasión a la Tierra, pero solo hay algunos humanos que pueden verlo. O sea, es como si ahora de repente tenemos un montón de naves, pero la mayoría de gente no puede verlo. Entonces, la gente que sí que lo puede ver, porque es como que están ahí en una dimensión al mismo tiempo, pero no se pueden ni tocar ni ver, entonces los humanos no lo ven. Pero hay un grupo de humanos que sí, entonces forman la resistencia. Y la protagonista, pues es una chica que además vive en Tarragona porque mi padre es de ahí y de hecho está ambientado en la casa de mi familia. Y básicamente la historia es que ella está en la resistencia y están intentando averiguar a ver cómo se llevan a esos alienígenas, cómo los expulsan, tal. Y de repente un día resulta que se le mete un alienígena en casa, porque claro, la alienígena se piensa que no la puede ver y la chica tiene que fingir que no se da cuenta de que está. Y es así un poco rollo comedia, pero tiene un momento así de drama, pero eso es como que se van conociendo indirectamente y se van enamorando de una forma así un poco más curiosa, que es como, no sé, es un poco distinto. Y eso es con lo que estoy ahora escribiendo. Me encanta. Tiene una pinta. Es como una comedia de ciencia ficción. A ver qué tal. Si pudieras darle un consejo a esa Alba que empezó, ¿cuál sería? Pues que siguiera para adelante y que siguiera, o sea, que no dejara nunca la parte creativa. O sea, yo siempre, o sea, esta pregunta me la pienso bastante porque claro, yo también soy profe. Yo pienso, ¿qué consejo le daría a, por ejemplo, a alumnas y alumnos que veo que están dibujando, que les gusta dibujar, que les gusta escribir y que veo que realmente, o sea, se ve que el profesorado es como, ay, es que no se está centrando en las asignaturas que se tiene que centrar, está dibujando, está tal. Y claro, yo lo que pienso, digo, es que yo era esa alumna y aunque yo en mi caso sí que sacaba, o sea, yo sí que sacaba notas y cumplía, digamos, con lo que se supone que tenía que cumplir, claro, yo después dejé de lado esa parte creativa durante muchísimos años porque, claro, tenía que hacer lo que tenía que hacer. Entonces, mi consejo muchas veces es no abandones del todo lo que te hace ser tú, de lo que te gusta, tus hobbies. Y es el típico consejo que dicen los padres que no, por favor, no hagas esta recomendación porque no estudia entonces el niño. La liamos. Pero, de verdad, es que para mí era como, jolines, es que yo ahora me arrepiento de no haber seguido haciéndolo durante la ESO, durante el bachillerato, durante la carrera, porque al final era como, bueno, esto eran cosas de tiempo libre si tengo, y al final a mí es lo que por algún lado iba a salir. Y salió cuando terminé la carrera, cuando me puse a trabajar y era como, es que tiene que salir. Es lo que la sociedad te dice. Esto de artes, no, porque por ahí
no te va a ir bien. Y es como, pero al final yo creo que incluso aunque cambies a otra carrera o tal, si es tuyo, va a volver a renacer eso. Mira contigo y mira con nosotras. Al final, vuelve. Sí, al final es eso. Yo mi consejo es, evidentemente no se puede dejar de lado lo que, digamos, Claro, es lo básico, pero no dejarlo, o sea, no apartarlo. O sea, buscar el equilibrio, vívate con los proyectos que tengas, que no, o sea, si te sale bien, estupendo, y si te sale mal, ¿qué más da? O sea, lo importante es pasar un buen rato, disfrutar, no hace falta tener expectativas, o sea, a mí precisamente lo que me ha ayudado es no tener expectativas, o sea, yo era como, ¿sale bien? Vale, estupendo, ¿sale mal? Bueno, pues lo he disfrutado. ¿Y te ha salido bien? Luego te lleva la sorpresa de, wow, ha salido bien. Pero es que parece que se dice cuando ya va todo estupendamente, pero claro, es un pensamiento que arrastras desde el inicio. Claro, pero el miedo es el tal de que salga mal. Y es más, en esta sociedad que te dicen esas cosas suelen salir mal. Sí. Porque ¿qué te dicen? Ay, quiero ser escritor o quiero ser ilustrador y es como... Sí, sí. Y esa es otra. Luego el tema de los apoyos, rodéate de gente que valora lo que haces, que disfruta contigo, porque es verdad que o sea, hay muchísima gente que te va a decir, bueno, está bien, pero de hobby. Y luego, claro, luego las cosas bien, es como, claro, es que tenías mucho arte. Y es como, gracias. Claro, luego cuando ya es cuando se ven que sí que funcionaste, es como, ves, te lo dije, y es como, pero si me gracias. Entonces, siempre con gente que desde el inicio te valore, lo disfrute contigo y... De que te apoyen las locuras, porque claro, básicamente, cuando lo haces, dices, piensas que es una locura, porque después de todo lo que te han enseñado, dices, yo voy a dar el salto, a ver, donde caiga, cae. Sí, sí, total. Antes de cerrar, queremos que puedas comunicar o puedas explicar cómo se comunican contigo, cómo obtienen tus libros, dónde los pueden obtener. La opción de conseguir el libro será en algunas librerías con las que voy a hablar, pero eso todavía tengo que dar la información yo. Sí. Estará en Amazon, estará la versión en versión blanco y negro y demás, pero siempre pueden intentar escribirme, tanto a mi Instagram, calisdice.bookies, como al correo, porque como he hecho ejemplares de más y los voy a llevar a eventos, a lo mejor es posible que me quede alguno con regalitos y tal, y pues así un poco extraoficial, pues se puede, yo encantada de intentar ofrecerlo. Pero principalmente estará en Amazon. Y luego en la tiendita en donde meteré también el merchandising que haya sobrado, por si alguien lo quiere conseguir. ¿Y cómo pueden contactarte los autores que quieran a lo mejor alguna ilustración? Pues también por correo, lo mejor, porque los mensajes directos muchas veces los tengo llenos, lamentablemente, y para evitar que se me olvide o que se me pase cualquier cosa, lo mejor siempre correo electrónico a info@calisdice.com. Nosotros vamos a dejar abajo todos los enlaces en el capítulo, para que te puedan contactar y se puedan comunicar contigo de una manera como más directa. Los que vean directamente el capítulo puedan hacerlo. Muchas gracias. A los que nos estáis viendo, ¿qué opináis del capítulo? ¿Os ha gustado? ¿Conocíais a Calis Dice? ¿O habíais leído algo de ella? Pues nos escribís también por comentarios. Ya sabéis dónde la podéis buscar y encontrar. Y muchas gracias de nuevo, Alba, por venir al podcast. Nos ha encantado tenerte aquí y escucharte. Igualmente, Jo, me ha encantado hablar este ratito. Muchas gracias por invitarme. Sí, te deseamos mucho éxito con este proyecto, que ya lo está teniendo, y con los siguientes que venga, que es lo importante. Muchas gracias. Y bueno, nuestros queridos dramaturgos, nos vemos en un siguiente episodio. Adiós, muchas gracias. Gracias por escucharnos. Aquí nos despedimos en un nuevo episodio más y esperamos que lo hayan disfrutado. Os agradecemos si dejáis vuestros comentarios para traer más temas de escritura al programa. Y recuerda que siempre y para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia.